Hola, en este video te voy a hablar de los cuidados de la Monstera adansonii, algunos tips para que a ti no te pase lo mismo que me pasó a mí. ¿Por qué te lo cuento? Porque yo compré estas plantitas para poder venderlas, pero resulta que no me llegaron todas en las mejores condiciones. Entonces, cuando uno hace un negocio, ¿cierto? Quiere que las plantas se vean bien cuidadas, que no tengan ninguna herida, ninguna deficiencia, y desafortunadamente a mí no me llegaron todas buenas. Es más, la mayoría me llegó triste, tuve esa mala experiencia y no las puedo vender. Entonces lo que voy a hacer ahora es trasplantarlas, y mientras yo las trasplanto te voy a ir comentando también cuáles son los cuidados de estas plantas tan lindas y tropicales que yo he descubierto no hace mucho tiempo, pero me han dado mucha alegría porque son exóticas y le dan ese como decoración tropical que a mí me gusta. Esta planta es la más mala que me llegó y llegó así, con la hoja café partida, que lo que le debe haber pasado es que le debe haber llegado luz directa, y se nota también acá. Las monsteras son plantas que crecen bajo los árboles, son plantas epífitas. Esto significa que son plantas que viven con otras plantas u otros arbustos sin ser parásitas. Ellas viven debajo de los árboles o de los arbustos, entonces al vivir debajo significa que no les llega la luz directa. Y ese es un error número 1 que se comete cuando tú tienes la Monstera adansonii. Lo primero que debes hacer es escoger el lugar donde vas a poner tu planta, y ese lugar debe ser con mucha luz brillante que se llama, o luz filtrada, que es la que está detrás de la cortina, pero no directo al sol. Yo las mías, las dos, que son esta, que está muy bonita, que también había llegado triste, y esta que tengo otro video que hago el trasplante, estas plantas también llegaron tristonas y yo las tengo en una pieza donde les llega sol de mañana un par de horas, que no es un sol excesivamente fuerte, por eso están así de contentas y bonitas. Pero el tip es que no las coloques a las horas de más calor donde le llegue pleno sol. Sí, colócalas donde le llegue mucha luz, y es importante distinguir esta diferencia entre luz y sol directo, que no es igual. No la he regado, entonces debiera hacer esto medio fácil. ¿Por qué las voy a trasplantar? Porque las quiero dividir para que puedan salirle más hojitas y sacarlas, digamos, las que en el fondo hacer dos plantas. Aquí hay que desarmar nomás, entrar a picar, a ver qué podemos hacer. Una cosa que hay que tener siempre en cuenta cuando tú tienes planta, y me ha pasado que a los que nos gustan las plantas sabemos que todo tiene un tiempo. No la quiero romper. Un proceso, y muchas veces eso termina frustrando porque queremos que la planta crezca rápido o por alguna razón se estanca. Pero para las plantas solo hay que tener mucha paciencia. Mira, ahí está. ¡Ah! Mira, venían así. ¡Chin! Entonces lo que yo voy a hacer es cambiarles el sustrato, y también te voy a contar ahora cuál es un sustrato más idóneo para esta planta, porque esta viene aparentemente en tierrita de hoja. Para suerte mía son dos plantas, lo que lo hace mucho más fácil. Este es el sustrato que yo voy a colocar, y este es otro
tip de cuidado para tu planta es el sustrato que tú vas a utilizar para las plantas. Dos cosas. Lo primero, y muy importante, que muchas veces no se considera, es el tamaño de la maceta. ¿Por qué te lo digo? Tiene que haber un tamaño proporcional de la maceta y la planta. Si tú le colocas una maceta muy grande para la planta que es, lo que te va a pasar es que la planta se va a concentrar en hacer raíces y no se va a concentrar en la producción de hojas. Entonces la planta no va a crecer como nosotros queremos que crezca. Es por eso que tiene que haber una proporcionalidad entre la planta, el tamaño de la planta y el tamaño de la maceta. Y es por eso que a medida que la planta va creciendo, nosotros podemos ir aumentando este tamaño de maceta gradualmente. Pero no lo pongas inmediatamente en una maceta grande, porque te va a pasar eso con las raíces. Y además, que si tú lo colocas en una maceta grande, también corres el riesgo de que se pueda encharcar el agua ahí, se demore más en secarse y podrías producir tal vez alguna pudrición en las raíces, y eso es lo que no queremos. El sustrato debe ser aireado y es por eso que lleva perlita, turba, compost, un poco de humus también, idealmente fibra de coco. Yo quiero transparentar este proceso y decir que este sustrato, yo tengo un sustrato tropical pero se me acabó, así que le voy a echar este otro que no tiene fibra de coco ni coco chip. Idealmente esos son más idóneos, pero este te va a andar igual bien porque es lo suficientemente aireado para la planta. Te voy a dejar aquí los componentes del sustrato. Otra cosa, como esta es una planta tropical, prefiere las temperaturas tropicales. Eso significa que es más o menos entre los 18 y 24. Por lo tanto, yo no puedo tenerla en el invierno afuera. Yo decidí tenerla siempre adentro. Yo no soy una persona que saca las plantas en verano al patio y después las vuelve a entrar en el otoño-invierno. Yo la mantengo siempre en el mismo clima, pero es opcional. Y como es de clima tropical, también a esta planta le gusta bastante la humedad. Yo conozco y he visto esta planta en los baños, porque en los baños o en las cocinas se forma esa humedad que no se forma en ninguna parte de la casa. Pero yo tengo un baño que no es lo suficientemente iluminado, a mi juicio, para tenerla ahí. Entonces tendría que existir esta mezcla perfecta de humedad, que la da el baño, y luz. Como yo no le puedo dar a la planta esa humedad que da el baño, lo que yo sí hago con la planta es con este atomizador. Lo que hago es que yo le mojo sus raíces aéreas, las que quedan arriba del sustrato, y con eso ella anda feliz. Andan felices en general cuando se hace eso. Y también le mojo las hojitas y eso aumenta la humedad de la planta. Aquí viene bien enredado, pero con paciencia todo se puede. Ya, ahí salió la otra. Te quiero mostrar las raíces aéreas. Lo que pasa es que esta todavía tiene muy poquita, pero hay otras que tienen más. Esta, mira. Esta tiene raíz aérea ahí se ve. Entonces tú no la quiero mojar mucho porque la quiero trasplantar. No quiero mojar la tierra. Esa es la raíz que tú tienes que mojar. Por ejemplo, en este tutor, mira, esa raíz que se ve ahí abajo ha crecido un montón y se va a empezar a enrollar aquí. Y este tutor tú lo mantienes húmedo y la planta atrapa esa humedad mediante las raíces aéreas, que finalmente para eso son. Con las raíces lo que hacen es atrapar esta humedad. Y si no tienes un tutor, no importa,
es opcional, puedes ir mojándolo con el atomizador o en algún minuto cuando la planta ya tenga la raíz más larga, como esta que yo te mostraba acá, se va a enterrar en la maceta. Quería mostrarles algo que yo no había visto, que es esta enredadera que yo tengo en el tutor. Vienen dos hojitas nuevas, una ahí y otra ahí, pero lo interesante es que como yo a esta planta la amarré al tutor, esta raíz que yo ya les había mostrado, esta que se ve ahí, que da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, y ahí está, ahí va. Bueno, la planta dice, como yo tengo el tutor y necesito más humedad, ahí empezó a sacar raíz aérea ahí igual. Y eso es porque la planta ahí abajo igual. Ahí, ahí. Y ahí abajo se ve otra. Ahí, esa otra. Y esto es porque la planta dice, me conviene porque aquí yo recibo más humedad. Y es por eso que la planta va a tener este crecimiento vertical, dado que sabe que el tutor es quien le proporciona más humedad. Incluso ahí también se ve que todas las raíces quieren inclinarse hacia el tutor y anclarse ahí. Y lo otro importante es la frecuencia del riego de esta planta. Si tú quieres, como yo te explicaba, atomizar las hojas y las raíces aéreas, frecuentemente está bien y a la planta le va a encantar. Pero distinto es regar el sustrato, lo que va aquí abajo. Y esa frecuencia es la que se comete el error a veces de regarla muy seguido. El clima tropical es un clima en el que si alguno vive en esa zona o ha tenido la oportunidad de viajar, es un clima que tú estás en la zona y tú sientes esa humedad en el ambiente. No es como Chile. Chile es un clima seco. Entonces la planta tropical quiere esa humedad, pero no la quiere en la tierra. Porque como tiene las raíces aéreas, se alimenta de ahí. Entonces, me vas a preguntar, ¿pero cada cuánto la riego? Y el mejor consejo que yo te puedo dar, o el consejo que yo jamás te voy a decir es, régala cada 5 días, régala cada 7 días. Porque tú y yo vivimos en condiciones distintas. Puedes ser de otro país, puedes ser de otra región, tu casa puede ser más grande que la mía, más chica que la mía, puede que a ti te llegue más luz, puede que a mí no. Entonces, decir cada tanto lo encuentro más arriesgado, porque si no lo van a regar sagradamente cada esa cantidad de días. Entonces lo mejor que tú puedes hacer es, y yo lo he explicado en otros videos, es que con un palito, esto es como de sushi, de moldadientes, que son más delgados, tú introduzcas el palo en la tierra y si sale seco, ahí tú lo riegas, o cuando ya está casi seco, tienes que permitir que la parte de arriba del sustrato se seque, y cuando lo riegues tienes que escoger este sustrato drenante que yo te hablaba para que pueda escurrir el agua, para que pueda drenar. Y también es importante la cantidad de orificios que tiene que tener la maceta. Si tiene uno, va a drenar solo por ese único y es probable que se demore más en secar. En las plantas de este tipo no les gusta eso, les gusta que el agua pase. Te voy a mostrar de hecho lo que es como drenante para que veas la diferencia. Yo la voy a regar. Está empezando a absorber y ahí empieza a bajar el agua, que se note que cae. Eso es drenante. Va a empezar a caer también por los otros orificios. Mientras más orificios tengan, más va a escurrir. Y también quiero comentarte que ojalá puedas suscribirte a mi canal, actives las notificaciones, hagas algún comentario. A mí me ayudas muchísimo con eso, porque así yo puedo seguir haciendo
más videos podemos ir creciendo como comunidad, y ese es el objetivo, ¿no? Que vayamos interactuando, aportando ideas, conocimientos. Si tú estás, por ejemplo, en República Dominicana, cuéntame si tienes monstera, cada cuánto la riegas, cómo lo haces. Seguramente las puedes tener afuera, no como yo, que no puedo, pero sería interesante escuchar otras opiniones de otros países. Listo, ahora lo que voy a hacer es regarlas, te las voy a mostrar en un tiempo más también para que vayamos viendo juntos los avances, y nos vemos en el próximo video.